Para los que no lo han podido descargar, está en su Classroom ya publicado y les va a servir para elaborar el trabajo que tenemos programado para el día de hoy. El trabajo que vamos a hacer hoy tiene dos partes, ¿sí? Una parte que deben de entregar el día de hoy, que es la parte general, y la parte específica, ya el trabajo formal, se va a tener que entregar la otra semana, ¿verdad? Entonces, yo les solicito para los coordinadores que tienen sus grupos que por favor me apoyen con ver que todos los compañeros tengan a la mano su documento. Y realmente, jóvenes, yo sé que muchas veces trabajar en grupo es complicado, ¿verdad? Creo que a estas alturas ya ustedes se conocen, ya tienen grupos desde hace tiempo, pero hay grupos nuevos y van a trabajar con compañeros que realmente no conocen, no han tenido interacción previa, ¿verdad? Si hay alguien que no trabaja, jóvenes, realmente es su obligación, por favor, hacerlo notar. Si el grupo es de 5 personas y solo 4 trabajaron, la quinta persona no se conecta, no responde y se quedan esperando su parte del trabajo, háganmelo saber, ¿verdad? Y saquen el trabajo ustedes como grupo, ¿verdad? La persona que no trabaje no va a tener la ponderación que se tiene ya programada para este trabajo y realmente no es por ser malos, ¿verdad? No quiero que sientan culpa al momento de decir, bueno, voy a perjudicar a mi compañero, pero todos los que están aquí están haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Vienen cansados, con hambre, con sueño y todavía conectarse un viernes en la noche yo sé que es cansado para ustedes, ¿verdad? Entonces, que ese esfuerzo se vea reflejado en la calidad de su trabajo y esa calidad y ese esfuerzo se va reflejado en su ponderación al final, ¿verdad? Este curso, al menos los que asisten, yo estoy seguro que todos lo van a ganar, ¿sí? Si siguen asistiendo, si toman las anotaciones, hacen las tareas, siguen instrucciones, no hay por qué perder el curso, ¿verdad? No es como otros cursos que se saturan de contenido y que prácticamente nos volvemos autodidactas. Si se dan cuenta, son temas muy pequeños que hemos tratado de explicar. Llevamos 2 clases hablando de las fuentes indirectas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que analizar bien para que no quede duda. Y si tienen dudas, pregunten, ¿verdad, jóvenes? Para que no nos quedemos con alguna duda rezagada ya para el examen parcial. ¿Ok? Pues bueno, les voy a presentar la continuación de la presentación que estábamos desarrollando el día de ayer. Las fuentes indirectas. ¿Me comentan si pueden ver la presentación, jóvenes, por favor? Sí se ve, licenciado. Ok. Bueno. Entonces, nos quedamos ya en lo último, ¿sí? Se me repitió aquí la diapositiva. Pero prácticamente era el seguimiento de los principios generales del derecho internacional privado, ¿verdad? Con los principios generales finalizamos las fuentes indirectas. Recuerdan que en la primera diapositiva de las fuentes indirectas, nosotros hablamos de la jurisprudencia nacional e internacional, ¿sí? La dificultad de cómo nosotros podemos acoplar una jurisprudencia ajena a nuestro territorio y a nuestro ordenamiento jurídico y esa interpretación correctamente hecha debe de seguir los principios, ¿verdad?, generales del derecho internacional privado. Pero dentro de las fuentes del derecho como tal, recuerden que tenemos los tratados y las convenciones, ¿verdad? Entonces, como fuente del derecho internacional privado, nosotros vamos a analizar la Convención sobre Derecho Internacional Privado o Código de Derecho Internacional Privado o también llamado Código de Bustamante, ¿sí? El Código Bustamante posee 437 artículos, ¿sí?, divididos en un título preliminar y 4 libros. El día de hoy nosotros vamos a platicar sobre el título preliminar y vamos a ver aspectos generales del Código de Bustamante como una fuente del derecho internacional privado, ¿verdad? Pues vamos a ver. Ya vamos a empezar con los apoyos en lectura para ver si están pendientes, jóvenes. Compañera Ángela Nayesi, ¿me puede apoyar leyendo el segundo párrafo?
Buenas noches, licenciado. El título preliminar se ocupa de las cuestiones generales relativas a la condición jurídica del extranjero, clasificación de las leyes, reglas y preceptos considerados como de orden público internacional, de la calificación de las leyes consideradas como personales y del respeto de los derechos adquiridos. Muchas gracias. Cuando hablamos de derechos adquiridos, jóvenes, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué son derechos adquiridos? ¿Qué es un derecho adquirido? Esta es una retroalimentación de todo lo que hemos ido desarrollando en la carrera, ¿verdad? Un derecho adquirido, jóvenes. ¿Será que el derecho adquirido? Sí, dígame, compañero. ¿Es un derecho que nace después de contraer algún negocio jurídico, licenciado? Muy bien, muy bien. ¿Y será que estos derechos adquiridos son generales o son particulares? ¿Particulares? Particulares, muy bien. ¿Y por qué serán particulares? Gracias, Daniel. Alguien más que me responda. ¿Por qué? La compañera tiene razón al decir que nacen de un negocio jurídico. Muy bien, ¿verdad? Pero realmente no solamente nacen de negocios jurídicos, sino que nacen a través de un beneficio, ¿sí? Con un acto o hecho que tenga relación con el ámbito, ¿sí?, jurídico en el que nosotros nos establezcamos, ¿verdad? Es decir, un derecho adquirido es una consecuencia jurídica, ¿verdad? Nosotros lo adquirimos en un ámbito personal, eso quiere decir que es individual. Aquí los 67 que estamos presentes tenemos distintos derechos adquiridos, ¿verdad? Puede ser un derecho laboral, por ejemplo, en algún lugar donde nosotros hemos trabajado, por el tiempo que yo he trabajado en una institución, en una empresa, yo tengo un derecho adquirido de un bono o un aumento, un ejemplo, ¿verdad? O un derecho adquirido a través de un resarcimiento, cuando hablamos del antiguo Plan Nacional de Resarcimiento, ¿verdad? El PNR, que resarcía a las familias que fueron víctimas del conflicto armado interno. Entonces son derechos adquiridos, personales, ¿sí? Pero Daniela nos decía algo, ¿sí? También pueden nacer a través de un negocio jurídico. ¿Por qué? Alguien que me explique por qué pueden nacer a través de un negocio jurídico estos derechos adquiridos. Vamos a ir preguntando. Compañero. Tal vez porque se vuelve parte de un patrimonio, licenciado. Muy bien, muy bien. Definitivamente es parte de un patrimonio porque nosotros lo adquirimos de manera personal, ¿verdad? Pero realmente, si nosotros analizamos el concepto de estas relaciones jurídicas del extranjero como una forma de tipificar ese respeto a los derechos adquiridos, vemos de que se respetan estos derechos, como decía Eric, que forman parte del patrimonio en el extranjero y deben ser respetados en un país ajeno al nuestro, ¿verdad? Entonces es algo complicado el poder dilucidar una regla general para todos los tipos de derechos adquiridos que podríamos nosotros conseguir y de cómo poder aplicarlos. Es por eso que este código de Bustamante ha implementado mecanismos de forma general para poder respetar estos derechos adquiridos, ¿verdad? Como primer punto, ¿sí?, esta condición jurídica del extranjero, ¿verdad? ¿Qué es la condición jurídica? Si yo les digo a ustedes, miren, cuando ustedes faccionan una compraventa, por ejemplo, dentro de los datos de presentación, de apersonamiento, de consignación del cliente, ¿qué datos de identificación se les piden, jóvenes? Es puro notariado. Sería su edad, nacionalidad, profesión u oficio y su número de CUI, en este caso para los guatemaltecos, y si son extranjeros, número de pasaporte, o si son extranjeros domiciliados, su número de DPI de extranjeros. Muy bien, clave, y su residencia, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede aquí? Gracias, Claudia. Es importante, previo a realizar un negocio jurídico, ¿sí?, que nosotros establezcamos la personalidad jurídica, porque los extranjeros tienen condiciones jurídicas distintas, ¿sí? Hay muchas limitantes y en algunos otros casos hay derechos. Entonces estas leyes se deben de clasificar con normas, con reglas, con mecanismos que en primer lugar respeten el orden público internacional, ¿de acuerdo? No es un orden público nacional, es un orden público internacional. Y ahí es donde vemos esa dificultad. Si es difícil que un Estado tenga un orden público dentro de su población, imagínense a nivel internacional. Pues ahí tenemos nosotros entidades internacionales que se encargan de fungir como intermediarios para resolver estos conflictos. También lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, esta clasificación, ¿sí?, se consideran leyes personales. Esta clasificación de leyes se consideran leyes personales porque atentan directamente a la personalidad del sujeto, a la persona. Y por ende, aquí ya retroalimentamos lo que hablamos al principio, que está aquí al final, el respeto a los derechos adquiridos, ¿sí? Vamos a ver. Compañero Franklin Chamalé, tercer párrafo, por favor. Compañero Franklin Chamalé, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Ahorita le... Buenas noches. No tenga pena. Por su parte, los libros restantes se ocupan el primero de Derecho Civil Internacional, el segundo de Derecho Mercantil Internacional, el tercero de Derecho Penal Internacional y el cuarto de Derecho Procesal Internacional. Muchas gracias. Entonces vemos de que la Convención sobre los derechos sobre el derecho internacional privado contempla estas 4 ramas del derecho, ¿sí?, todas con ese aspecto internacional, extranjero. Esto quiere decir de que no importa la acción o el hecho que se cometa y el supuesto jurídico que establezca esta condición, si seguimos la normativa establecida en estos libros, ¿verdad? Y como cuarto párrafo, por favor, compañera, vamos a ver a alguien que no ha participado. Compañera Karen Marleni. Karen Marleni Melgar, Cancinos. Buenas noches, Lick. Disculpe, ella está trabajando. No, ok. Solo está escuchando, ¿lo puedo ayudar yo? Sí, por favor, Joseph. La característica principal del Código de Bustamante es su artículo 7, según el cual cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del dominio, las de la nacionalidad o las que hayan adoptado o adopten en adelante su legislación anterior. El espíritu que informa esta disposición es el de adaptación. Muy bien, gracias, Joseph. Vean la importancia de la última oración. El espíritu que informa esta disposición es el de adaptación. Eso quiere decir de que el Código de Bustamante no es un concepto legal cerrado, ¿sí? No es una camisa de fuerza. Es un mecanismo que nos permite utilizarlo como una herramienta para resolver este tipo de conflictos. Eso quiere decir de que puede adaptarse a las circunstancias y a la aplicación de cada caso en particular. ¿Por qué? En las relaciones privadas, ¿sí?, cuando hablamos de relaciones entre particulares, nosotros tenemos normas que regulan la conducta, que regulan requisitos, que regulan mecanismos, ¿sí? Pero cada caso en particular conlleva un aspecto único, ¿verdad? Si nosotros queremos comprar una casa, por ejemplo, ese aspecto único podría ser la ubicación de la casa. Ninguna otra compraventa va a tener esa ubicación. El precio, por ejemplo, ¿verdad? El registro, las condiciones del vendedor y comprador, el pacto que se hace para otorgar el pago, ¿verdad? Entonces vemos esa cualidad única en las relaciones interpersonales,
¿sí? Al igual que lo podríamos decir también si lo abordamos con el derecho penal internacional, que vamos ubicado al derecho público, ¿verdad? Pero de igual manera conlleva a que un derecho penal internacional requiera la acción, el acto o el hecho, ¿sí? En donde un individuo está involucrado. Entonces, vemos de que el artículo 7 del Código de Bustamante, ¿verdad?, de los estados contratantes, que vamos a leer quiénes son los estados contratantes también ahora que abramos el documento, ¿sí?, pueden aplicar estas leyes, ¿sí?, como leyes personales a las del domicilio, ¿verdad? Eso quiere decir que se atribuyen y se adaptan a las leyes propias de cada nacionalidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos la pronunciación, ¿sí?, que hizo cada estado contratante, hubieron algunos estados que estuvieron de acuerdo con la mayoría de la convención, pero hicieron alusión a tal normativa no nos podemos adoptar porque es contraria, ¿verdad? O a tal normativa la podemos acoplar a nuestro ordenamiento jurídico interno. Entonces vemos ese principio de adaptación durante todo el código, ¿verdad? Ok, pero voy a abrir aquí. Vamos a ver si lo tengo por acá abierto. Permítanme, jóvenes, que se cerró el documento. Okay. Me comentan si pueden ver la presentación. No me aparece aquí si está presentando. Sí, licenciado. Sí se ve. Entonces vean, el Código de Bustamante realmente es una ley corta para todo lo que abarca. En esta compilación, en esta transcripción digital que se hizo del Código Internacional Privado, tenemos nosotros 48 páginas, ¿verdad? Dentro de las 48 páginas hay aspectos que no son relevantes para nuestro país. Sin embargo, es necesario que nosotros analicemos estos aspectos para que empecemos a desarrollar el famoso derecho comparativo, ¿verdad? Esa cualidad que tienen los juristas de hacer un análisis comparado de distintas legislaciones para poder realizar un análisis crítico y por ende poder resolver. El ser juez requiere una cualidad más allá que la que ser abogado, porque el abogado debe de tener un análisis crítico en la situación y los aspectos del cliente en base a los intereses del cliente, ¿verdad? Es decir, si yo llego con la compañera María Cristina, licenciada, fíjese que maté a 6 personas y llevaba drogas. Entonces usted va a hacer el análisis jurídico de la situación y de la normativa, de todos los aspectos que conllevan un caso y va a tratar de defender a su patrocinado. Sin embargo, el juez debe de hacer un análisis de quien defiende y de quien acusa, agregándole a esto el aspecto internacional. Por ende, este derecho comparado es necesario que nosotros lo tengamos no como una camisa de fuerza, como les repetía, ¿verdad?, sino de que fuera adaptable, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí está. Bueno, entonces el Código de Bustamante. ¿Dónde se firmó el Código de Bustamante, la Convención de Derecho Internacional Privado, jóvenes? En La Habana, licenciado. Muy bien, en La Habana, ¿sí? ¿La Habana de qué país es? Cuba. Es Cuba. Cuba. ¿Y en qué fecha? En 1928. Fecha completa. Cuando ustedes citen fechas de convenciones, tienen que poner la fecha completa, no solo el año. 20 de febrero de 1928. Muy bien, muy bien. A diferencia de cuando nosotros decimos cuándo entró en vigencia una ley, ¿verdad? Cuando se publicó una ley. Si ustedes ya empezaron a estudiar para sus privados, ustedes ya empezaron a elaborar una ficha técnica de sus códigos. ¿Qué presidente estaba en funciones cuando se aprobó, digamos, el decreto?
cuál es el número del decreto, en qué fecha se publicó, qué fecha entró en vigencia. Entonces, todos esos datos son importantes que ustedes los vayan anotando en sus códigos, ¿verdad? Entonces, las fechas son muy importantes para que ustedes puedan establecer en el derecho comparado resoluciones que fueron previas o resoluciones que fueron posteriores, ¿verdad? Entonces, recuerden que hay derecho, el derecho prescribe, ¿sí? Entonces, es necesario que tengamos mucho ojo con las fechas, ¿verdad? En este caso, en 1928, anterior a este año, no hay mucho que pudiéramos nosotros aplicar a nuestra labor diaria de comparación, ¿verdad? Y de citar jurisprudencias. Fue un siglo en el que el derecho evolucionó mucho, ¿verdad? Pero previo a eso hay muy poca, pero de igual manera es importante. Entonces, países tratantes. En la primera página nosotros tenemos todos los países tratantes y vemos quiénes fueron los delegados de Guatemala para poder firmar, es decir, representar la voluntad de Guatemala en esta convención. Entonces, si seguimos bajando, estos artículos, los primeros que están aquí, ¿sí? Perdón, hicieron ciertas convenciones, ¿verdad? Hicieron ciertos convenios. Entonces, estos países analizaron el código como tal, porque si ustedes bajan, ¿verdad? Aquí están las esclaraciones y reservas, y más abajo, después de todas las esclaraciones y reservas que hicieron todos los países, iniciamos con el Código de Derecho Internacional. Les explico esto porque el artículo 1 del código como tal inicia en la página 9, ¿verdad? No quiero que se confundan con el artículo 1 que está en los convenios, pero vamos a leer también los convenios para que sepamos cómo es que se llevó a cabo esta conciliación para que todos los países firmaran y estuvieran de acuerdo, ¿verdad? ¿Quién me puede apoyar con el artículo número 1? Voy a agrandar aquí para que... Artículo número 1. Ok. Cualquiera de las dos. Si quiere, Brenda, apóyeme con el 1 y Fernanda me apoya con el 2. Ok. Artículo 1. Las repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado, anexo al presente convenio. Muchas gracias. Fernanda. Artículo 2. Las disposiciones de este código no serán aplicables sino entre la República contratantes y entre los demás estados que se adhieran a él, en la forma que más adelante se consigna. Ok. Vemos dos aspectos, gracias chicas. Vemos dos aspectos importantes en esto, ¿sí? En primer lugar, se exime la responsabilidad, ¿sí?, de que los países que no son tratantes sean susceptibles de la obligación de seguir lo que en este código se establece, como primer punto. Y como segundo punto, permítanme, solo vamos a... Recuerden la hora, jóvenes, para los compañeros que están entrando, recuerden que son 15 minutos para entrar, ¿verdad? Les estoy permitiendo entrar porque quiero que entiendan cómo está organizado el código de Bustamante para que puedan hacer su ejercicio, pero sí les encargo mucho la hora, ¿sí? Entonces, como segundo punto, dejamos las puertas abiertas, ¿sí? Como les decía, es un concepto de adaptación total dentro del Código de Derecho Internacional Privado para que otros países posteriormente, al ver que sí funciona esta aplicación legal, puedan adherirse, ¿verdad? Entonces se deja la puerta abierta para que más adelante se consignen distintos estados. Vamos con el artículo 3. ¿Quién me apoya? Artículo 3. Cada una de las repúblicas contratantes a ratificar el presente convenio podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo y no la obligarán las disposiciones a que la reserva se refiera. Muchas gracias, Jonathan. Artículo 4, María Cristina, ¿usted que iba a apoyarnos ahí también? Artículo 4. El código entrará en vigor para las repúblicas que lo ratifiquen a los 30 días del depósito de la respectiva ratificación y siempre que por lo menos lo hayan ratificado 2. Ok, excelente.
Como primer punto, artículo 3, ¿sí? Más adelante les comentaba que hay un apartado de reservas, ¿verdad? Pues cada país se reserva ciertos aspectos que no son convenientes o que son contrarios a su ordenamiento jurídico. Entonces, es necesario, si nosotros queremos aplicar el Código de Bustamante, que analicemos las reservas de los países en donde deseamos aplicarlo, ¿verdad? Porque pueda que justo el aspecto que nosotros deseamos aplicar sea parte de la reserva de algún Estado. Entonces, aquí libra de cualquier obligación, de cualquier sanción al Estado por haber hecho la reserva con tiempo, ¿verdad? Con el tiempo establecido. Y como segundo punto, pues tenemos la vigencia, ¿verdad? Entonces vemos de que posteriormente a la ratificación, 30 días del depósito de la respectiva ratificación, ¿sí? Y siempre por lo menos que hayan ratificado 2. Como mínimo deben de haber 2 ratificantes, 2 estados que lo ratifiquen. Solo un estado no puede realizar convenio, ¿de acuerdo? Por eso es de que es un negocio jurídico, es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Y entra en vigor posteriormente al depósito, porque el depósito es un periodo de tiempo que se les otorga para que puedan realizar, en algunos casos, sería lo correcto, que los estados realicen un tipo de simulacro, una aplicación previa, ¿verdad? Para ver cómo llega a funcionar esto dentro de su legislación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, artículo 5, ¿qué me puedo poner con el artículo 5? Las ratificaciones se depositarán. Ayúdame, Mildred, con el 5 y Manuel con el 6. Muy bien, licenciado. Las ratificaciones se depositarán en la oficina de la Unión Panamericana, que transmitirá copia de ellas a cada una de las repúblicas contratantes. Gracias. Manuel, artículo 6. Jurídicas internacionales no contratantes que deseen adherirse a este convenio y en todo o en parte al código anexo, lo notificarán a la oficina de la Unión Panamericana, que a su vez lo comunicará a todos los estados, hasta entonces contratantes o adheridos. Transcurridos 6 meses desde esa comunicación, el Estado o persona jurídica internacional interesados podrá depositar en la oficina de la Unión Panamericana el instrumento de adhesión y quedará ligado por este convenio con carácter recíproco 30 días después de la adhesión, respecto de todos los regidos por el mismo que no hayan hecho en esos plazos reserva alguna en cuanto a la adhesión solicitada. Muchas gracias. Entonces vemos que estos 2 artículos hacen referencia a nada más que al mecanismo de ratificación que se combinó, que se pactó dentro de este convenio, ¿verdad? Artículo 7, ¿alguien que pueda apoyarme? Artículo 7. Dulce o María Cristina, creo que las 2 hablaron. Lea, ayúdeme con el 7 usted, Dulce, y María Cristina con el 8. Artículo 7. Cualquiera república americana ligada por este convenio que desee modificar en todo o en parte el código anexo presentará la proposición correspondiente a la Conferencia Internacional Americana para la resolución que proceda. Gracias, Dulce. María Cristina, con el 8. Artículo 8. Si alguna de las personas jurídicas internacionales, contratantes o adheridas quisiera denunciar el presente convenio, notificará la denuncia por escrito a la Unión Panamericana, la cual transmitirá inmediatamente copia literal certificada de la notificación a las demás, dándoles a conocer la fecha en que ha recibido la... Ahorita voy a bajar. En que ha recibido la denuncia, no surtirá efecto, sino respecto del contratante que la haya notificado y al año de recibida en la oficina de la Unión Panamericana. Ok.
Muchas gracias. Entonces vemos de que el convenio como tal da las puertas abiertas, en primer lugar, para quienes se quieran adherir posteriormente, ¿verdad? Si existe algún estado que desee realizar algún tipo de modificación, también está permitido que se realice la propuesta, ¿verdad? Y de igual manera, si existe algún estado de los ratificantes que deseara denunciar, es decir, renunciar o solicitar de que se derogue como tal, puede realizar el proyecto, ¿verdad? Y puede renunciar al mismo convenio. Obviamente existen ciertas sanciones estipuladas para las personas que no cumplan, ¿verdad? Para los estados que no cumplan, perdón. Entonces vemos de que la oficina de la Unión Panamericana era la encargada de llevar todo el procedimiento establecido en el convenio para poder darle formalidad al asunto. Ya el artículo 9 solamente va a dar la explicación de cómo se va a formalizar el mecanismo. Y al final, nosotros ya tenemos la anotación, ¿verdad?, del lugar, la fecha, ¿sí?, y de cómo fue faccionado. Esto quiere decir que como habían países ratificantes que no hablaban una sola lengua, entonces se realizó en castellano, en francés, en inglés y en portugués, ¿verdad? Después de estos 9 artículos, nosotros vamos a encontrar las reservas, ¿verdad? Tenemos la reserva de la delegación de Argentina, tenemos la reserva de Estados Unidos, de Uruguay, y por último, ustedes van a encontrar, previo a comenzar ya el código como tal que viene anexo, ustedes van a encontrar la reserva de Guatemala, ¿verdad? Cuando analicé por primera vez la declaración de la delegación de Guatemala, me acuerdo que un profesor, que en paz descanse, nos decía que Guatemala tiene la característica de ser, como dicen coloquialmente, muy bonachones, ¿verdad? Todo así como, sí, me parece, démosle. Entonces, cuando le damos esto, se van a dar cuenta que sí, efectivamente se nota que lo hizo Guatemala, ¿verdad? No es nada malo, pero sí se nota que es Guatemala. Vamos con el primer párrafo. ¿Alguien que me pueda apoyar o mencionamos el nombre? Yolik. Declaración de la Delegación de Guatemala. Guatemala ha adoptado en su legislación civil el sistema del domicilio, pero aunque así no fuere, los artículos conciliatorios del Código hacen armonizar perfectamente cualquier conflicto que pudiera suscitarse entre los diferentes estados, según las escuelas diversas a que hayan sido afiliados. Muchas gracias. El segundo párrafo es el más chapín. ¿Quién lo quiere leer? En consecuencia, pues, la delegación de Guatemala se acomoda perfectamente a la modalidad que con tanta ilustración, prudencia, genialidad y criterio científico campean en el proyecto del Código de Derecho Internacional Privado y quiere dejar constancia expresa de su aceptación absoluta y sin reservas de ninguna especie. Todo perfecto, ¿verdad? Está bien, démosle. Entonces, Guatemala, hay una historia que cuentan, ¿verdad? Que en esta declaración, Guatemala fue la única que realmente no analizó y dijo, no, a mí me parece, porque va a haber más, podemos nosotros trabajar mejor con las entidades extranjeras, podemos trabajar con los estados extranjeros. Entonces, ellos ya llevaban, ¿sí?, la aceptación del convenio sin saber a profundidad de qué trataba el convenio, ¿verdad? Entonces eso es la pequeña anécdota un poco graciosa de la participación de Guatemala en esto, ¿sí? El tercer párrafo, por favor. Vamos a ir con nombres porque... Y por cuanto dicha convención ha sido aprobada por el Congreso Nacional con la siguiente reserva: apruébese el Código de Derecho Internacional Privado suscrito el 20 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Internacional Americana de La Habana, con reserva de que ante el derecho chileno y con relación a los conflictos que se produzcan entre la legislación chilena y alguna extranjera, los preceptos de la legislación actual o futura de Chile prevalecerán sobre dicho código en caso de desacuerdo entre unos y otros. Así es. Vean,
Gracias, Claudia. Esta parte ya no es la declaración de la delegación de Guatemala, ¿de acuerdo? Esto ya es parte de la finalización del concepto de reservas, ¿sí? En donde finaliza todas las anotaciones que se hicieron de los distintos estados firmantes y, por tanto, ¿sí?, se promulga el Código de Derecho Internacional Privado. Entonces, vean, el Código de Derecho Internacional Privado, ¿sí?, si se dan cuenta, es un poco extenso. Quiero llegar hasta el último artículo para que ustedes lo vean. Realmente no vamos a analizar todo el código porque no nos da tiempo para jóvenes. Ni tampoco quiero saturarlos a ustedes con que tengan todo el código desarrollado. Entonces, ¿en qué va a constar de qué va a constar el cuestionario? Si ustedes se dan cuenta, dentro de los capítulos, por ejemplo, vamos a volver al título, ¿sí? Título séptimo de la prueba, ¿sí? Si nosotros vamos al título sexto, excepciones que tienen carácter internacional. Título quinto, exhortos o comisiones rogatorias. Título cuarto, el derecho de comparecer en juicio y sus modalidades. Todo esto en el ámbito internacional. Aquí. Título tercero, de la extradición, un tema bastante común, ¿verdad? Título segundo, la competencia y nos pasamos aquí. Aquí está. Y los principios generales, ¿verdad? Entonces, para efectos de este cuestionario, yo quería ubicar aquí la página para que todos lo anotaran, porque las instrucciones van a ser generales, ¿sí? En el Classroom. Solamente miren, suban el cuestionario con las instrucciones dadas en clase de Derecho Procesal Internacional. Entonces aquí les estoy ahorrando a ustedes que ubiquen los títulos y los libros. Pues en la página 36 nosotros vamos a encontrar el libro cuarto, el Derecho Procesal Internacional. ¿Qué deben hacer ustedes, jóvenes? Nosotros tenemos aquí los títulos, ¿sí?, que ya vieron que tenemos hasta el título séptimo, y lo que necesito es de que ustedes hagan un cuestionario, ¿verdad?, del Derecho Procesal Internacional. ¿Qué es el Derecho Procesal Internacional? Ustedes háganlo como una guía, ¿verdad?, y me van explicando cada título. No quiero que me expliquen cada artículo, ¿verdad? Entonces me van a explicar qué son los principios generales. Ustedes van a hacer una redacción. No tiene que ser ni muy amplia ni muy corta. Tiene que ser justo lo que contemple. Sí lo deben de leer, ¿verdad? Después, de las reglas generales de competencia. La competencia. Aquí tenemos lo civil, lo mercantil. Ya ustedes con su grupo tienen que ver cómo se lo asignan, ¿verdad? Pero yo la recomendación que les puedo dar es de que aquí tenemos únicamente 10 páginas. Bueno, son 11 páginas. Entonces, mi recomendación es que ustedes se distribuyan las páginas dentro del grupo. Entonces, tenemos un grupo de 5, que es la media de la cantidad de integrantes del grupo. Pues bueno, la primera y segunda te toca a ti, la 3 y la 4 a ti. Y si hay algún tema que se desarrolle entre la 2 y la 3, trabajen en conjunto. Es por eso de que es necesario que tengan relación, comunicación directa, ¿verdad? Por eso el grupo de WhatsApp es tan importante. Para este ejercicio únicamente vamos a hablar del derecho procesal internacional porque es el tema que vamos a votar después. Si nosotros subimos, ¿sí?, a los primeros artículos, aquí está. Nosotros siempre en las normativas vamos a encontrar principios generales, reglas generales, ¿verdad? Entonces, partimos, ¿sí?, del derecho procesal internacional privado y las reglas generales, ¿verdad, jóvenes? Que son únicamente 8 artículos.
Entonces, las instrucciones del trabajo son el derecho procesal internacional privado, ¿sí? Y las reglas generales. Las reglas generales las pueden desarrollar en una sola, no sé, en una sola hoja si gustan, o las pueden desarrollar divididas, ¿verdad? Viendo que si ustedes hacen un análisis de cada uno de los títulos, ver qué reglas generales son las que se están aplicando. Porque si se dan cuenta, aquí hablamos, en el derecho procesal, nosotros encontramos todas las reglas generales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hablamos de que los extranjeros que pertenecen a cualquiera de los estados gozarán, ¿sí?, asimismo, en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales. ¿Será que a los turistas se les discrimina en Guatemala? No, licenciado. Bueno, depende de quién. Los mismos derechos. Bueno, sí, depende, ¿verdad? Del lugar también, porque obviamente siempre van a haber lugares con cultura muy enraizada y puede darse esto, pero legalmente no existe una discriminación. Si ellos son víctimas de algún delito, no sé, de algún accidente, ellos tienen derecho a acudir a la policía, a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Ellos tienen derecho a acudir al hospital. Entonces, este código viene a presentarnos a nosotros, y eso es lo interesante, ¿verdad? Que yo les puedo decir que a cualquier persona si hablamos de fundamentar, si a ustedes yo les hubiera preguntado la semana pasada, ¿dónde está el fundamento que dice que los extranjeros tienen el mismo derecho que los nacionales? No se les puede discriminar. Entonces todos nos hubiéramos ido a la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, estos artículos específicos y convenciones que también podrían tomarse como tratados en materia de derechos humanos desde cierto punto, es necesario que nosotros analicemos las normas generales, ¿verdad? El trabajo, ¿sí?, que ustedes van a realizar, lo van a realizar todos en grupo, porque yo no quiero de que, digamos, Mildred Rosana solamente estudie lo que era el título primero, y si viene una pregunta del título séptimo, entonces ella no va a estar en sintonía, ¿verdad? Entonces lo que se necesita aquí es de que todos lo lean, todos lo analicen, y se va a subir individualmente. Ese trabajo lo pueden empezar desde hoy. ¿Qué es lo que van a subir hoy? El trabajo se va a dividir en dos partes. El trabajo de hoy, ¿sí?, es necesario para los 73 que están presentes en la clase el día de hoy. Y voy a dejar de compartir solo para mostrarles cuántas personas tenemos asignadas en la clase. En la clase tenemos 93 personas, ¿sí?, asignadas. Nunca hemos tenido 93 comparecientes a la clase. Entonces, este trabajo se va a dividir en dos punteos. Un punteo por esta comparecencia que ustedes tuvieron el día de hoy, y desde las 8:30 ya está programado que ustedes puedan subir individualmente en una hoja Word sencillo los títulos que hay que desarrollar, incluyendo los principios generales y el nombre de los integrantes del grupo, ¿sí? Es lo único que ustedes van a subir el día de hoy. Para la siguiente semana, sí, que se va a publicar de igual manera el día de mañana, ya la tarea, si lo quieren empezar a trabajar desde mañana, ya van a estar formalizados los requisitos del trabajo, ¿verdad?